Mis amados, bienvenido una vez más a este canal donde compartimos la palabra de Dios. Soy tu hermano Máximo Parra y nos gustaría que tú te suscribas a este canal. Mira, hay que estar totalmente alerta en este tiempo. Cristo está a las puertas. Ahora bien, este tema que vamos a tratar hoy se llama la única manera en que te podrías quedar para el arrebatamiento de la iglesia. Hay una manera en la cual tú te puedes quedar para el arrebatamiento de la iglesia. Mis amados, sabemos que este evento del arrebatamiento de la iglesia será un momento decisivo en la historia de la humanidad, donde los verdaderos creyentes en Cristo Jesús serán llevados al cielo para encontrarse con el Señor Jesucristo en el aire. Y esto del arrebatamiento de la iglesia es un momento decisivo para la humanidad. Si tú no tienes a Cristo, decídete hoy. Ahora, es esencial entender, mis queridos hermanos, cómo y por qué alguien podría quedarse atrás cuando el arrebatamiento ocurra. Es esencial conocer esto, el por qué, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Porque una persona se quedó atrás para el arrebatamiento de la iglesia. Te digo que esta comprensión de entender cómo y por qué alguien se quedó atrás en el arrebatamiento de la iglesia no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara espiritualmente para lo que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir? Amado, la promesa de Cristo. Cristo dice que Él va a venir otra vez a buscar a su pueblo. Entonces, la fe en el sacrificio de Cristo es el fundamento de la salvación. Hablemos primero de la fe, que es precisamente la piedra angular de nuestra salvación. Y cuando nosotros decimos que la fe es la piedra angular de nuestra salvación, es como quien dice el fundamento donde tú vas poniendo todos los bloques. La Biblia, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es totalmente imposible agradar a Dios. Imagínate tú, esto significa que la fe en el sacrificio redentor de Jesucristo es absolutamente esencial, es totalmente vital. Ahora bien, ¿por qué es tan crucial el sacrificio de Cristo? Es una pregunta, ¿por qué está tan crucial? En Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, nos dice que Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Este sacrificio es completo y eficaz, suficiente para la salvación de todo aquel que cree en Cristo. Escucha bien, es completo y eficaz. Solamente en Cristo, amado. Esto no es de que yo tengo que hacer tal sacrificio o yo tengo que portarme muy bien. No, amado. El sacrificio de Cristo es totalmente esencial, completo. Una vez tú crees en Cristo, eres salvo en Él. Ahora bien, la falta de fe sería la razón principal para quedarte en el arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué sucede con aquellos que no tienen fe, amado? ¿Qué sucede con aquellas personas que son incrédulas? Que no creen en la Biblia, que no creen en la gracia de Cristo, que no creen en la salvación, que no creen en el sacrificio de Cristo. ¿Qué sucede con aquella persona? Te cuento que la incredulidad es la razón principal para quedarse atrás. Esta es la principal razón de que una persona se quede atrás, la incredulidad. De hecho, en Juan capítulo 3, verso 18, es claro al decir que el que no cree ya ha sido condenado. Esto dice la Biblia. Entonces, sin fe en Cristo y en su sacrificio,
no hay salvación. Si tú no tienes fe en Cristo, si tú no ejerces tu fe en el Señor, entonces no podrás salvarte. Además, mis queridos amigos, una vida de pecado y desobediencia puede llevarnos a quedarnos atrás. Si tú persistes en tu pecado, en una vida de desobediencia, entonces eso puede llevarte a que te quede atrás. Romanos capítulo 6, verso 23 nos advierte que la paga del pecado es que la muerte. Eso dice Pablo allí en Romanos 6, 23, que la paga del pecado, una vida centrada en el pecado, es totalmente la muerte eterna. Si persistimos en el pecado y rechazamos la gracia de Dios, corremos el riesgo de no ser arrebatado. Te vas a quedar, en otra palabra. Una persona que no cree en Cristo, que no tenga fe en Cristo, que persista en una vida de pecado, corre el riesgo de quedarse aquí. Pero aquí está la buena noticia. Hay una buena noticia. La salvación en Cristo nos asegura el arrebatamiento. La salvación ¿en quién? En Cristo Jesús. Romanos 5:9 nos recuerda que estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por medio de Cristo seremos salvos de la ira. Si ponemos nuestra fe en Cristo, podemos tener la certeza de ser arrebatados y librado del juicio que vendrá. Oye bien, allí está la certeza. Podemos tener certeza. Si ponemos nuestra fe en Cristo, entonces estamos seguros en Él. Por último, mis amados, es vital vivir en fe y en obediencia. Es totalmente vital. Y cuando decimos que es vital, hablamos de vida. Es vital vivir en fe y en obediencia. Por eso nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 al 10, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivir una vida de fe y obediencia a Dios nos prepara para ese glorioso encuentro con nuestro Señor. Si tú vives una vida en fe en Cristo y en obediencia a Él, es seguro que estará con Cristo cuando Él venga a buscar a su pueblo. Entonces, mis amados amigos y mis queridos hermanos, la única manera entonces en que alguien podría quedarse atrás en el arrebatamiento es por la falta de fe en el sacrificio de Cristo y por vivir una vida de pecado y desobediencia. Pero gracias a la gracia de Dios y al sacrificio de Cristo, podemos tener la seguridad de ser arrebatados si permanecemos firmes en nuestra fe y vivimos en obediencia a su palabra, a la palabra de Cristo. Así que, amigo, nuestro último consejo es: primero arrepiéntete de tu pecado y luego vive una vida de fe y obediencia a Cristo Jesús, y te podrás ir en el arrebatamiento de la iglesia.